Hola, bienvenidos al primer video del curso de análisis de procesos químicos, donde hablaremos acerca de modelado fenomenológico. El objetivo de este primer video es desarrollar un método sistemático para obtener modelos fenomenológicos de procesos que puedan ser simulables. Conociendo este objetivo, aparecen tres palabras que son necesarias describir para un mejor entendimiento de este video. El primero tiene que ver con la palabra modelo, el segundo tiene que ver con la palabra simulable y el tercero con el concepto fenomenológico. Partamos con qué es un modelo. Para nosotros un modelo será un conjunto de ecuaciones o relaciones matemáticas que nos permitirán describir un sistema que en nuestro caso será un proceso químico, físico, básicamente un proceso productivo. Como es un conjunto de ecuaciones, estas las podremos describir de manera genérica de esta forma. Tendremos unas funciones o ecuaciones, las cuales tendrán relacionadas variables y parámetros. Para utilizar esta notación en el curso, diremos que variables, en este caso x y u, serán aquellas cantidades que pueden variar, mientras que los parámetros serán aquellas cantidades las cuales no varían. Ahora, dentro de las variables tenemos dos tipos de variables, aquellas que son desconocidas y las otras que serán conocidas, es decir que para poder resolver este modelo tenemos que conocer su valor. Por lo tanto, para resolver este modelo necesitamos conocer el valor de las variables u junto con el valor de los parámetros alfa. Siguiendo con la notación, podemos entender que al ser este un conjunto de ecuaciones, esta función f realmente está compuesta de múltiples funciones, por ejemplo n funciones, cada una de ellas donde aparecen las variables y los parámetros antes descritos. Y de manera genérica las igualaremos a cero por efectos de orden. El segundo concepto que es interesante evaluar es la palabra simulables. Vamos a utilizar entonces el concepto de simulación. ¿Qué significa para nosotros la simulación? Básicamente consiste en encontrar los valores de las incógnitas de nuestro modelo, es decir, encontrar los valores de x. ¿Cómo podemos encontrar los valores de x? Será motivo de estudio a lo largo de todo el curso, pero básicamente tenemos que tener algo en mente, que independientemente del método que utilicemos para encontrar los valores de x, si sabemos que si es que encontramos de alguna forma el valor de x, que es la solución, que le vamos a llamar xs, sabemos que es la solución porque cuando nosotros evaluamos esta variable conocida ahora en nuestro conjunto de ecuaciones, esta igualdad tiene que ser cierta. Dicho de otra forma ahora, si es que no encontramos la solución, si es que encontramos por ejemplo otro valor de x, pongámosle xa, que es distinto al x solución, sabremos que cuando nosotros intentemos reemplazar el valor de xa en nuestro sistema de ecuaciones, entonces obtendremos que esto no es igual a cero. Esto es muy importante puesto que es la base para los métodos numéricos de simulación del sistema de ecuaciones. Un aspecto muy importante a la hora de resolver un sistema de ecuaciones, por lo tanto de simularlo, es entender que los grados de libertad de nuestro sistema de ecuaciones tiene que ser igual a cero. Los grados de libertad expresados de esa forma, iguales a cero, implican entonces que el número de variables incógnitas, por lo tanto de variables x, tiene que ser igual al número de ecuaciones planteadas para resolver este problema. Por lo tanto, en nuestra nomenclatura diremos que si tenemos n ecuaciones, para que este modelo sea simulable, entonces el vector de incógnitas tendrá que tener las mismas dimensiones, es decir, un vector columna en este caso que tenga n dimensiones. ¿Qué pasa cuando el número de variables incógnitas es distinto al número de ecuaciones?
entonces tendremos que ya sea plantear más ecuaciones para poder hacer que este número sea igual o revisar nuestro modelo puesto que quizás está sobredeterminado. ¿Qué significa eso? Que hemos planteado más ecuaciones que las que realmente necesitamos. Por lo tanto, nuestro objetivo en este video será mostrar cómo podemos plantear un conjunto de ecuaciones tales que el número de x sea igual al número de las ecuaciones que describen nuestro sistema. Por último, en relación a la tercera palabra que es importante describir en esta primera parte, hablaremos acerca del concepto fenomenológico. ¿Qué significa que un modelo sea fenomenológico? Significa básicamente que nuestro modelo tiene ecuaciones las cuales están basadas en leyes de la naturaleza. Y estas leyes de la naturaleza nos permitirán plantear las ecuaciones necesarias para poder describir nuestro proceso físico, químico o biológico. Por lo tanto, será importante entonces recordar conceptos relacionados con leyes de conservación, por ejemplo, para poder aplicar esta metodología y de esta forma describir un determinado proceso. ¿Qué gracia tiene plantear un proceso utilizando un modelo basado en ecuaciones fenomenológicas? Básicamente que su capacidad de descripción es muy general y por lo tanto nos ayuda a tomar decisiones emulando escenarios. La clave de nuestro curso es básicamente entender cómo se puede hacer este procedimiento para de esta forma evaluar distintas condiciones de operación y obtener los mejores resultados. ¿Qué leyes de la naturaleza utilizaremos en este curso para describir los procesos? Básicamente, las leyes de la naturaleza que describen las propiedades conservativas. ¿Cuáles son ellas? Básicamente, la materia, la energía y la cantidad de movimiento. Estos contenidos ya se han visto en cursos anteriores y por lo tanto nuestra idea es utilizar todo lo que han aprendido de manera de integrar estos conceptos y llegar a este modelo genérico que puede describir en general cualquier proceso mediante relaciones fenomenológicas, siempre y cuando podamos plantearlas. Lo segundo que tenemos que tener claro es dónde vamos a aplicar estas propiedades conservativas. Entonces, para eso definiremos un volumen de control. Y este volumen de control será aquel espacio donde aplicaremos las leyes de la naturaleza, las leyes de conservación, para obtener un modelo basado en estas leyes. En este volumen de control definiremos entonces que si la propiedad conservativa, sea esta la materia, energía o cantidad de movimiento, la describimos por ejemplo utilizando una letra ρ, entonces para el volumen de control que nosotros definamos al cual vamos a aplicar estas leyes para obtener el modelo de comportamiento de un proceso, tendremos que identificar dónde están las entradas de esta propiedad conservativa, dónde están las salidas de esta propiedad conservativa, y dentro del volumen de control habrán dos términos que serán relevantes. El primer término estará relacionado con cómo se está generando la propiedad conservativa y por último tendremos el término de cómo se está acumulando la propiedad conservativa. Tomando en cuenta lo anterior, entonces, la forma de la ecuación genérica que obtendremos al aplicar las propiedades conservativas en el volumen de control será que la entrada de la propiedad conservativa menos la salida de la propiedad conservativa más menos su generación dentro del volumen de control va a ser igual a la acumulación. Si aplicamos esta ecuación, que va a ser parte de las ecuaciones f que vimos en la slide anterior, entonces diremos que el in está relacionado con lo que ingresa al volumen de control, out estará relacionado con lo que sale del volumen de control, la generación estará relacionado con lo que sucede dentro del volumen de control, al igual que con el término de acumulación. Una vez que tenemos claro cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar, que serán las ecuaciones de conservación, nos podemos preguntar cuál de ellas debiésemos utilizar. Y para eso entonces podemos entender que el objetivo
de la modelación y de la simulación es emular el comportamiento de un determinado proceso, como el que aparece acá. ¿Qué significa eso? Que lo que queremos hacer es, por ejemplo, evaluar o imaginar distintas pruebas que podamos hacer en nuestro proceso, modificando aquellas variables que yo puedo decidir, variables de decisión, estas variables U que están acá, con el objetivo de evaluar cómo ellas se comportarían si es que se hicieran esos cambios en el proceso. Pero en vez de hacer los cambios en el proceso, los hacemos en un ambiente seguro que básicamente implica resolver este sistema de ecuaciones que está acá. Por lo tanto, podríamos decir que este modelo nos podría ayudar a ir probando distintos valores de variables que yo puedo decidir con el objetivo de ver su influencia en el proceso. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque básicamente de esta forma podríamos encontrar situaciones en las cuales el proceso se comportara mejor incluso antes de que éste estuviese construido. Si volvemos ahora al proceso y nos imaginamos un experimento que pudiésemos hacer sobre él, podemos entender que sabemos cómo afectan nuestras decisiones al proceso mediante los instrumentos. Por ejemplo, los instrumentos que nos permiten medir temperatura y que nos permiten medir un flujo, podrían dar cuenta, de hecho, de nuestras decisiones aplicadas sobre el proceso. Y de esta forma, si experimentáramos realmente, podríamos decir que cambiando ciertas variables de decisión, podríamos obtener, por ejemplo, distintos comportamientos de estas variables. Por lo tanto, podríamos utilizar esta idea y entender que en la mayoría de los casos, lo que nosotros vamos a intentar emular son variables que son medibles. Y estas variables que son medibles las podemos relacionar con aquellas variables que se pueden describir mediante las ecuaciones de conservación. ¿Qué variables en general podemos esperar medir? Por ejemplo, podríamos esperar medir alturas, podríamos esperar medir volúmenes dentro de recipientes, medir masas, medir presiones, y cada una de ellas, dentro de un volumen de control, podrían estar relacionadas con la cantidad de materia que existe en él. Por lo tanto, estas variables estarían relacionadas con la materia. Si, por ejemplo, en vez de intentar describir las variables que aparecen acá, estuviésemos interesados en describir la temperatura, cómo cambia la temperatura de un determinado proceso, o quizás cómo cambia su presión también, si es que este es un gas, entonces podríamos estar interesados en evaluar cómo cambia la energía dentro de este volumen de control. Y, siguiendo la misma lógica, si es que estuviésemos interesados en evaluar o en emular el comportamiento de la velocidad o un determinado flujo, entonces podríamos pensar en que estamos interesados en describir la cantidad de movimiento. Puesto que estas variables están relacionadas con propiedades conservativas y cada una de ellas tiene una ecuación que la representa, entonces podemos aplicar un primer paso de un algoritmo de obtención de un modelo como la identificación de las variables que queremos emular y a partir de eso relacionarlas con estados conservativos. Y una vez que están relacionadas con estos estados conservativos, entonces plantear los balances correspondientes, los cuales vimos con anterioridad. Para que las ideas que estamos conversando queden un poco más claras, imaginémonos que nuestro primer objetivo es emular el proceso de llenado de esta piscina y básicamente podríamos entender eso como que queremos emular, queremos saber cómo va a cambiar la altura del agua que se va acumulando al interior de esta piscina cuando se conoce el flujo de entrada. Entonces podríamos pensar que nuestro objetivo será, por ejemplo, partiendo de una altura inicial, saber cuándo llega a una determinada altura o a qué altura va a llegar el agua para un determinado tiempo. Por lo tanto, podemos identificar que la variable que queremos emular corresponde a la altura y sabemos que la altura dentro de la piscina está relacionada con la materia, con la masa de agua que hay al interior. Por lo tanto, sabemos que la primera ecuación que debiésemos plantear sería el balance de materia.
Si planteamos el balance de materia en este sistema, lo primero que tendríamos que hacer sería identificar el volumen de control. Para nuestro caso, el volumen de control va a estar dado por la piscina y entonces sabemos que el flujo de materia que ingresa sería el Fin, que será el flujo volumétrico, multiplicado por su densidad, y como no tenemos flujos de salida y no hay generación, entonces podemos poner que esto va a ser igual a la acumulación, la cual se puede describir, en este caso, como una ecuación, como una diferencial de la masa que hay allá adentro, que se puede expresar como la densidad multiplicada por la altura y multiplicada por el área transversal de la piscina. Bajo el supuesto que esto es agua y por lo tanto su densidad debiese mantenerse constante, podemos eliminar el término de la densidad a ambos lados de la ecuación y considerando que la piscina podemos entender que es un cilindro y por lo tanto la altura no varía en función del tiempo y del llenado, podemos sacarla de esta ecuación, de esta parte diferencial. Ya que el modelo debe ser simulable, estamos interesados ahora en evaluar los grados de libertad de este modelo. Entonces, para eso lo primero que tenemos que hacer es identificar aquellos elementos que son variables. Entonces partamos con las variables y podemos notar que las variables que hay acá van a ser dos. Primero está la altura, que es la que nosotros queremos conocer, y la segunda variable es el flujo de entrada. Respecto a las ecuaciones, tenemos una ecuación que corresponde al balance de materia. Tenemos una ecuación y tenemos dos variables. Por último, podemos indicar que tenemos datos disponibles porque sabemos que se conoce el flujo de la manguera de entrada. Por lo tanto, el número de datos que conocemos es el flujo de entrada, o sea, 1. De esta forma, los grados de libertad serían las dos variables menos una ecuación menos un dato 0. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros conocemos el parámetro A, que representa el área de sección transversal de la piscina, nosotros podríamos emular el proceso de llenado de esta piscina resolviendo esta ecuación, la cual se resolverá utilizando métodos numéricos que veremos más adelante. Intentemos ahora utilizar la nomenclatura que habíamos mostrado al principio de este video y intentemos identificar cuál es la variable incógnita que nosotros queremos emular. En este caso corresponde a la altura y por lo tanto para este modelo particular su forma general sería con h igual a x, puesto que x habíamos definido que eran las variables que eran incógnitas. Y luego tenemos esta otra variable que está acá, que corresponde a el flujo de entrada, la cual puede variar porque yo puedo modificar el flujo de entrada, pero es una variable que se debe conocer para poder resolver este problema y obtener grados de libertad 0. Finalmente, dentro de nuestra descripción utilizamos la altura, la cual la transformaremos o la identificaremos con el parámetro alfa, ya que vamos a asumir que la piscina, al estar construida, no puede ser modificada su área de sección transversal. De esta forma, este sistema de ecuaciones, en este caso de una incógnita y una ecuación, se puede describir mediante esta notación donde nosotros identificamos que la incógnita va a ser h, la variable de decisión que yo puedo modificar va a ser el flujo de entrada y finalmente el parámetro va a ser el área. Si bien sabemos que este modelo tiene grados de libertad 0, también podríamos entenderlo de la siguiente manera. Puesto que tenemos una ecuación y tenemos dos variables, estas dos variables que están acá pueden ser descritas mediante dos ecuaciones. La ecuación que describe a la altura debiese ser el balance de materia que aparece en esta ecuación, puesto que lo planteamos con ese fin, lo que no significa que por sí sola vaya a describir esa ecuación, esa variable, pero sí esa ecuación fue planteada con el objetivo de definir la altura. Por otro lado, dijimos que el flujo de entrada era un dato que nosotros teníamos que darnos para poder llevar a grados de libertad 0. Por lo tanto, dijimos que el flujo de entrada correspondía a una variable de decisión. Otra forma de entender este modelo es eliminando la fila de datos y entonces quedaríamos que este modelo tiene grados de libertad
1. Este sistema tiene grados de libertad 1. Sino cuando nosotros eliminamos la columna datos, lo que estamos diciendo es que estamos dejando de manifiesto que es necesario entregar información extra o decidir sobre el proceso para que éste pueda ser simulado. Por lo tanto, aun cuando sabemos que los grados de libertad tienen que ser 0 para que puedan ser modelados, simulados, es común identificar este sistema de ecuaciones como un sistema de ecuaciones que tiene una variable de decisión o grados de libertad 1, lo que implica que yo tengo que darme el valor de una variable para poder simularlo. Siguiendo los conceptos que estamos intentando repasar en este video, pongámonos en un segundo caso, que es qué pasa ahora cuando el sistema, el volumen de control, la piscina en este caso, tiene una fuga. Nuevamente nuestro objetivo es evaluar cómo cambia la altura en función del tiempo, conociendo el flujo de entrada, pero ahora lo que tenemos es un flujo de salida. Puesto que nuestro objetivo es determinar cómo varía la altura en función del tiempo, nuevamente sabemos que tenemos que plantear el balance de materia porque estamos interesados en describir la altura, la cual está relacionada con la masa que hay dentro del volumen de control. Por lo tanto, nuevamente vamos a plantear el mismo balance de materia. Tenemos la entrada por su densidad menos la salida ahora por la densidad. No hay generación porque esto es un balance de materia total. Y entonces tenemos acá que esto va a ser igual a la acumulación, que es la densidad multiplicada por el área transversal multiplicada por la altura. Asumiendo nuevamente que la densidad no cambia porque es agua, un fluido incompresible, entonces estos términos salen de la ecuación. Vamos a plantearla de nuevo. Estos términos salen de la ecuación y entonces quedaría esta ecuación de esta forma, donde si la piscina es un cilindro, entonces el área de sección transversal puede salir hacia allá y por lo tanto entonces esta expresión queda muy similar a la anterior, solamente que ahora el balance de materia va a tener una variable extra y nos podemos dar cuenta de esto haciendo el análisis de grados de libertad. Tenemos número de variables, nuevamente número de ecuaciones, número de datos y tenemos entonces los grados de libertad. En este caso las variables serían las mismas anteriores, es decir, el flujo de entrada, la altura y aparte tendríamos que agregar el flujo de salida. El número de ecuaciones va a seguir siendo esta ecuación que está acá, que sería el balance de materia. Por lo tanto tenemos una ecuación, 3 variables, y habíamos dicho que el número de datos era en este caso 1, que correspondía al flujo de entrada. Por lo tanto ahora los grados de libertad serían las 3 variables menos la balance de materia menos los datos, que darían grados de libertad 1. Que el modelo tenga grados de libertad 1 podría implicar que necesitamos un dato extra para poder describir el sistema simulándolo luego, y para eso podríamos identificar cuál de estas variables falta por ser descrita, que es equivalente a tener grados de libertad 1. Si yo tengo 3 variables, la altura quedaría descrita por el balance de materia. El flujo de entrada quedaría descrito por los datos. Y por lo tanto entendemos que el flujo de salida es aquella variable que falta por ser descrita y que al momento de conocerse, los grados de libertad del sistema sería 0. Una opción podría ser indicar que esto es un dato que nosotros tenemos que darnos, pero lo cierto es que el flujo de salida debiese depender de lo que está pasando dentro del proceso. Sabemos que existe una dependencia entre el flujo de salida y el peso del agua que hay dentro de la piscina. Por lo tanto, en vez de pensar que nos falta un dato, lo que nos tendríamos que cuestionar es si es que nos falta una ecuación. ¿Por qué? Porque la física nos dice que el flujo de salida sería una función de la altura. Por lo tanto, nuestra misión, puesto que los grados de libertad no son 0, sería encontrar esta relación que está acá. Y para eso tenemos dos caminos. Intentar relacionarla con otra propiedad conservativa para plantear una segunda ecuación, o utilizar unas expresiones que se llaman relaciones auxiliares, que las veremos en un momento. Para este caso en particular, puesto que el flujo de salida tiene que ver con una velocidad, vamos a utilizar una expresión que viene del balance de cantidad de movimiento,
Y esa expresión que viene del balance de cantidad de movimiento será aquella que relaciona entonces el flujo de salida con la altura de la piscina, y en este caso es una expresión que es bastante familiar, y es el flujo de salida sería igual a una constante que generalmente tiene que ver con el roce multiplicado por la raíz de la altura. Esta segunda ecuación estaría cerrando los grados de libertad, ya que, nuevamente, si hacemos un análisis de grados de libertad, ahora con estas dos ecuaciones, tendríamos lo siguiente, que el número de variables extra, o sea, aquellas que no son ni el flujo de entrada, ni el flujo de salida, porque esas ya se contaron, ni la altura, son iguales a 0, entendiendo que esto sería un parámetro. El número de ecuaciones extra sería una, puesto que estoy considerando el resultado del balance de cantidad de movimiento, que tiene varias suposiciones ahí. Y finalmente, el número de datos extra sería 0, puesto que no necesitamos describir ninguna otra variable. Entonces los grados de libertad serían los grados de libertad anteriores menos las ecuaciones anteriores, más no hay variables extra, no hay datos, por lo tanto ahora los grados de libertad serían 0. Si nosotros volvemos a hacer el mismo análisis, pero ahora utilizando estas dos ecuaciones e intentando relacionar este modelo particular con nuestra notación general, podríamos entender entonces que F1 va a ser balance de materia, que F2 va a ser el balance de cantidad de movimiento, y que en su conjunto formarán un sistema de ecuaciones que tendrá dos ecuaciones, balance de materia y balance de cantidad de movimiento, y por lo tanto estas dos ecuaciones describirán dos incógnitas. ¿Cuáles serían esas incógnitas? Sería el flujo de salida, que está acá, y la altura. Por lo tanto, entonces podríamos identificar que para este problema nuestras incógnitas, variables x, sería h y sería fout, y nuestra variable de decisión seguiría siendo fin, y nuestro modelo tendría entonces un F1 y F2, que sería el balance de materia y el balance de cantidad de movimiento, y de esa forma los grados de libertad de este sistema sería 0. Al igual que en el otro caso, si es que nosotros no consideramos la información del dato, podemos decir que este sistema, que tiene una variable de decisión, tiene grado de libertad 1 hasta cuando nosotros demos el valor de la variable de decisión. Y en ese momento tendría grados de libertad 0. Para reforzar el concepto de grados de libertad o de variables de decisión, pongámonos en el caso que ahora, para la misma piscina que tiene una fuga, ponemos una tubería y a esa tubería le ponemos una válvula, y nuestro objetivo sigue siendo describir la evolución de la altura en función del tiempo. Para este caso en particular, las mismas ecuaciones aplican, pero ahora, si es que nosotros intentáramos imaginarnos el proceso de llenado, si yo quiero llenar esta piscina, nosotros tendríamos que entregarle un flujo que nosotros le vamos a dar para que se llene esta piscina, y al mismo tiempo tendríamos que setear o definir el porcentaje de apertura de esta válvula. Podría estar cerrada, abierta, un cuarto abierta. Entonces lo lógico es decir que este sistema tiene dos variables de decisión, que en este caso serían el flujo de entrada y la apertura de la válvula. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, a partir de estas dos ecuaciones, intentar obtener este concepto de variables de decisión para la descripción de la altura. Entonces notamos que en el balance de materia tenemos las mismas expresiones fin y fout, altura, y en el caso de la cantidad de movimiento lo mismo. Pero ahora el término de la constante C, que es una constante que tiene que ver con el roce en la salida, va a ser modificada por la apertura de la válvula. Por lo tanto, tenemos que este sistema que está acá tiene dos variables de decisión, porque cuando yo doy una apertura de la válvula, esa apertura de la válvula me permite obtener un coeficiente de fricción, y entonces es posible describir la altura y el flujo de salida, que van a seguir siendo nuestras variables
incógnitas y mediante estas dos ecuaciones simular nuestro sistema. Dicho de otra forma, ahora, si es que nosotros planteamos el análisis de grados de libertad correspondiente, tendríamos que el número de variables sería entonces el fin y el h y el fout y la apertura de la válvula. El número de ecuaciones seguiría siendo 2 y el número de datos, en este caso para que los grados de libertad sean 0, sería el flujo de entrada y la apertura de la válvula. Y de esa forma entonces los grados de libertad serían 0, o dicho de otra forma, necesito conocer o decidir sobre dos variables para poder simular este proceso. Y por último, imaginémonos qué pasa con este sistema cuando, aparte de poner la válvula, le ponemos un controlador de nivel. ¿Cómo funcionan los controladores de nivel? Básicamente lo que hacen es medir, vamos a poner un leak, medir el nivel que hay dentro de la piscina y a partir de esa medición comparada con una consigna o set point, hacer una modificación en la apertura de la válvula. En este caso, nuevamente tenemos que la apertura de la válvula va a modificar la constante de roce, pero ahora nosotros no somos los responsables de mover esa apertura de la válvula, sino que es el sistema de control. Por lo tanto, podríamos preguntarnos, ¿cuántas variables de decisión tiene este sistema? Y la respuesta es que sigue teniendo 2, porque aun cuando yo no puedo abrir o decidir la apertura de la válvula, sí lo que puedo hacer es tomar decisiones respecto a la consigna. Por lo tanto, nuestro sistema de ecuaciones tendría que tener las mismas dos variables de decisión, pero ahora en vez de tener fin y la apertura de la válvula, sería fin y la consigna del controlador. Y la incógnita en este caso sería el flujo de salida, la variable altura y la apertura de la válvula. Si observan, tenemos tres incógnitas y tenemos dos ecuaciones. ¿Cuál es la ecuación que falta? En este caso, la ecuación que falta es una ecuación auxiliar que está relacionada con el proceso de control del nivel y que básicamente la podemos entender, por ejemplo, si utilizáramos un control proporcional como una apertura de la válvula, que es una constante multiplicada por la altura menos la altura consigna. Y de esa forma entonces tendríamos las tres ecuaciones. Por lo tanto, el sistema de ecuaciones estaría compuesto por balance de materia, balance de cantidad de movimiento y finalmente la ecuación de control, que sería una ecuación auxiliar, puesto que no es una ecuación conservativa. Y de esta forma los grados de libertad del sistema serían 0, o dicho de otra forma, si se quiere simular este sistema, es necesario entregar la información sobre el flujo de entrada, sobre la consigna, y aparte necesitamos conocer, por supuesto, los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros para este caso? Sería el área de sección transversal y en este caso la la constante proporcional del controlador. En relación a las ecuaciones auxiliares, es importante identificar que son aquellas que nos permiten describir aspectos complementarios de las propiedades conservativas que fueron obtenidas o fueron modeladas de acuerdo a los balances. Entonces podemos entender que son complementarias a los balances, pero que al mismo tiempo lo que hacen es describir ciertos aspectos que nos permiten describir, las propiedades conservativas, y esa descripción nos permite entonces llegar a los grados de libertad 0. ¿Okay? Entonces, básicamente, lo que podemos indicar al respecto es que la descripción se puede hacer desde distintos puntos de vista, y entonces, como yo les comentaba, que este curso lo que hace es unificar todos los conceptos que han aprendido en otras asignaturas, podemos entender que la descripción de las propiedades conservativas podrían estar dadas a partir de la termodinámica. Y la termodinámica, ¿para qué nos va a ayudar? Para describir, por ejemplo, propiedades. Propiedades y, por ejemplo, relaciones entre fases. Y ahí estamos hablando del concepto de equilibrio.
Pero también podemos utilizar o necesitar ecuaciones que complementen a los balances y que permitan describir la transferencia de estas propiedades conservativas hacia o desde el volumen de control, y entonces vamos a pensar en los fenómenos de transporte. También podríamos necesitar complementar nuestros balances utilizando aquellas expresiones que nos permiten, por ejemplo, modelar una determinada tasa de cambio en una reacción química, y entonces utilizaremos aquellas expresiones que tienen que ver con la cinética química y con, por ejemplo, la estequiometría. Y finalmente, otras ecuaciones dentro de las que se pueden nombrar aquellas que tienen que ver con aspectos de control, aquellas que tienen que ver con aspectos de, por ejemplo, correlaciones, las cuales me permiten describir un fenómeno muy particular utilizando datos obtenidos de un experimento. Es importante recalcar que estas expresiones son complementarias y nos permitirán cerrar los grados de libertad, puesto que necesitamos obtener un modelo fenomenológico que sea simulable. Tomando en cuenta entonces todos los aspectos mencionados con anterioridad, podemos resumir este video describiendo el algoritmo que nos permitirá modelar fenomenológicamente un proceso relacionado con la ingeniería química. Por lo tanto, partiremos con aquellas variables que son las que queremos describir y que nos permitirá emular un proceso, y estas variables a describir las relacionaremos con estados. A partir de estos estados, lo que haremos será plantear tantas ecuaciones como variables queremos describir, y estas ecuaciones nos permitirán modelar, y estas ecuaciones a su vez podrán ser ecuaciones de conservación o ecuaciones auxiliares. Cuando planteemos al menos el mismo número de ecuaciones que de variables a describir, lo que corresponde hacer luego es identificar si ese número de ecuaciones es suficiente para describir nuestro problema, y por lo tanto tendremos que hacer un análisis de grados de libertad. Para el análisis de grados de libertad consideraremos entonces que vamos a agregar ciertos datos que serán necesarios para poder describir el proceso, y por supuesto aquellos elementos que son invariantes y que representan los parámetros. A partir de este análisis obtendremos dos posibles soluciones. La primera es si es que los grados de libertad son 0. Si es que llega a ser el caso, entonces podemos terminar. Si es que no es el caso, si es que los grados de libertad son positivos, entonces vamos a poner que son mayores a 0, entonces lo que tendremos que hacer será pasar por una etapa de identificación de aquellas variables que faltan por describir, y mediante esa identificación lo que haremos será plantear las ecuaciones necesarias para volver a hacer el análisis de grados de libertad, y mediante el análisis de grados de libertad volver a obtener más ecuaciones y utilizar más datos disponibles describiendo más parámetros para volver a preguntarnos si es suficiente con las ecuaciones que hemos planteado. Mediante este procedimiento llegaremos a una expresión genérica que tendrá variables incógnitas, tendrá variables de decisión, tendrá parámetros, y podremos entonces plantear este conjunto de ecuaciones que tendrá grados de libertad 0. Recuerden por último que los grados de libertad 0 desde el punto de vista matemático implicará que el número de ecuaciones que nosotros planteemos tiene que ser igual al número de incógnitas que queden en nuestro problema de modelado, y solamente podrá ser simulado cuando se conozcan los valores de las variables de decisión y los parámetros. Con esto concluimos el primer video de repaso de modelado fenomenológico en análisis de procesos químicos, y queda como ejercicio los ejemplos de modelado que aparecen en los apuntes del curso.